a todos los asistentes a la capacitación del día de hoy. Este ciclo de capacitaciones, como lo hemos venido informando, hace parte del trabajo que viene realizando la Vicerrectoría Administrativa en conjunto con el área de gestión humana y con diferentes oficinas aliadas. En este caso tenemos a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, quien nos va a apoyar el día de hoy. Como siempre, esperamos que todas estas capacitaciones sirvan de apoyo para el quehacer de su gestión diaria y aporte como al conocimiento de lo que debemos saber para realizar nuestras funciones. El día de hoy tenemos la compañía de la doctora Sandra Duzán Arbeláez, quien es la jefa de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, y nos va a orientar la capacitación, Estatuto Anticorrupción, medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción. Este es un tema muy importante para todos. Espero que les sirva mucho y de antemano muchas gracias nuevamente por la asistencia a esta y las demás capacitaciones. Doctora Sandra, los dejo entonces en compañía de ella para que nos brinde la capacitación. Doctora Sandra, y muchas gracias también, doctora, por su amabilidad al darnos esta capacitación. Bien pueda, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todos los compañeros. En nombre de mis compañeros de oficina de la Oficina de Control de Asuntos Disciplinarios, vamos a dar una charla de lo que es el Estatuto Anticorrupción y las medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Vamos a empezar por determinar qué es servidor público, qué es funcionario público y en qué momento esos actos que llamamos de corrupción pueden estar interfiriendo dentro de nuestras funciones y se van a constituir en una falta disciplinaria de tipo grave, gravísima, que nos puede dar una destitución con una inhabilidad definitiva entre 10 y 20 años. Las preguntas que todos tengan, por favor, me las van escribiendo por el chat y una vez terminemos la charla, si nos quedan minutos, con el mayor de los gustos procedemos a resolver todas las inquietudes, si no, a cada uno de los interesados se les va a resolver directamente a su correo. La idea es que todas las podamos resolver aquí dentro de esta charla. Dentro de este Estatuto de Anticorrupción vamos a ver en qué está soportada el estatuto. Es la ley 1474 de 2011. Esta ley ha tenido modificaciones con base en la expedición del nuevo Código Único Disciplinario establecido en la ley 1952 del 2019. Allí esta nueva legislación no se ha podido implementar toda vez que empezaría a correr a partir del mes de junio del año 2021, según los términos que ha dado el Consejo Superior de la Judicatura y las altas cortes para la implementación de esta nueva ley. Tenemos entonces que servidor público es aquella persona que ejerce cualquier título o función pública y ostenta dicha condición. Dentro de esta condición tenemos los miembros de las corporaciones, los empleados y trabajadores de Estado y de instituciones descentralizadas. Tenemos entonces del orden central, del orden descentralizado, tenemos en la nación, en la presidencia, en los ministerios, tenemos en los departamentos, en las alcaldías, todos tenemos esa condición de servidores públicos y es cuando hay un vínculo, hay una relación con el particular y con esa institución que es del Estado. La función pública ha definido como la actividad realizada en cabeza de personas naturales en nombre del Estado cuyo fin está encaminado al logro de los fines esenciales del mismo Estado. Esta es una definición establecida en la misma Constitución Política, artículos 121, 122, donde establece cuáles son las funciones del servidor público. Y de acuerdo a lo anterior, es una persona que presta un servicio de utilidad social, realiza beneficios a otras personas, no genera ganancias privadas, pues razón por la cual el mismo Estado le está cancelando por esas funciones que esté realizando, cumplen una función pública, se le exige una responsabilidad social, al vincularse adquiere la investidura que lo coloca en una relación de dependencia con el Estado y ahí en el momento en que nosotros nos vinculamos con el Estado,
sea a través de un contrato de trabajo o a través de una posición, cuando estamos hablando de aquellos funcionarios que son vinculados, entran en un proceso que se llama de carrera administrativa, donde a realizar, van a escalar posiciones, van a escalar cargos dentro de esa misma administración a través de los concursos públicos. Y cuando se incumple con todos estos deberes, se están incurriendo en conductas prohibidas, debe acarrear con las cargas y consecuencias de orden patrimonial, disciplinario e inclusive penal. La ley 1474, ¿qué normas modificó? Estamos hablando del Estatuto General de la Contratación Pública, establecida en la ley 80, y la ley que la reglamentó, que es la UC 50 del 2002. También tenemos la ley 734 del 2002, que es el Código Único Disciplinario, el Código Penal establecido en la ley 599 del 2000, Código de Procedimiento Penal, la ley 906 del 94, el Estatuto de Control Interno de las Entidades Públicas establecido en la ley 87 del 93, la ley de acción de repetición, la ley 678 del 91, el régimen de administración pública que está contemplado en la ley 489 del 98, la ley 43 de 1990, reglamentaria de la provisión del contador público, reforma a la salud, ley 1438 del 2011, entre otras. Tenemos muchas más leyes que fueron modificadas por el Estatuto Anticorrupción. ¿Qué contiene ese Estatuto de Anticorrupción? Los antecedentes, de dónde provienen, los objetivos, los compromisos internacionales, porque este flagelo es combatido a nivel internacional a través de la OCDE. La responsabilidad por hechos de corrupción, esa responsabilidad puede ser de índole penal, disciplinario y fiscal. Hay servidores públicos que han sido condenados penalmente, como también disciplinariamente han sido destituidos por la Procuraduría General de la Nación, y fiscalmente, cuando tienen la calidad de ordenador del gasto, la Contraloría General de la República debe agilizarse la respectiva investigación y también puede salir sancionados fiscalmente. Debe haber medidas en el sector, cuando estamos hablando de salud, medidas en el sector de la contratación y las medidas administrativas y nuevos organismos. La ley 1474 del 2011, por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Esa es la definición que está contemplada en la ley 1474 del 2011. Pero, ¿qué es ese contenido de la ley anticorrupción? Son políticas de Estado y es un compendio de normas que contiene el endurecimiento de las penas y las sanciones disciplinarias, fortalecimiento de los procesos de investigación y juzgamiento, implementación de políticas preventivas y educativas, creación de nuevos organismos para análisis del fenómeno y acompañamiento de la política. Cuando nosotros dentro de un Estado social de derecho estamos viendo que en algunas entidades del Estado no se está cumpliendo con la efectividad, con los presupuestos, con la contratación, con todo lo que esté manejando esta entidad, cualquier particular, cualquier servidor público puede presentar una queja, y si se ve que hay posibles actos de corrupción, inmediatamente pueden ser investigados de manera penal, disciplinaria y fiscal, con el fin de que sean castigados, y son sanciones demasiado rigurosas. De los elementos, debemos de tener entonces una aplicación efectiva de las normas. Debemos de hacer acciones preventivas. Esas acciones preventivas parten de los mecanismos de control. Dentro de esos mecanismos de control tenemos la Procuraduría General de la Nación, que es la que realiza acciones preventivas. Está llamando a ese servidor público y está haciendo ver que de pronto, de continuar con los procedimientos que no son los más adecuados o con las acciones que esté realizando, que debe inmediatamente modificar, cambiar o, en su defecto, detener todo eso que lo que está causando
o si no, estaría expuesto a que se le iniciaran los respectivos procesos penal, disciplinario y fiscal. La colaboración ciudadana, muchos ciudadanos, hay muchas fundaciones, hay muchas ONGs, hay muchas veedurías que están atentas a que todas las administraciones se manejen de manera transparente. Si estamos hablando de contratación, que toda contratación debe ser pública, que todos los procesos deban de ser publicados respectivamente de acuerdo a los reglamentos que establezca cada entidad del Estado. La cultura de legalidad. Tenemos que tener esa cultura de que cuando nosotros estamos asumiendo un cargo público es para ejercer unas funciones, no para aprovechar de esa función que estamos haciendo y enriquecer dentro de nuestros bolsillos. Y debe haber una coordinación dentro de los entes de control. Como les decía, la Procuraduría, el encargado de las investigaciones disciplinarias, la Fiscalía, el encargado de las investigaciones de índole penal y la Contraloría, el encargado de las investigaciones de tipo fiscal, cuando estamos hablando de dineros. Los objetivos de la ley anticorrupción: atender a las principales causas que generan corrupción, cerrar los espacios que se abren los corruptos para usar la ley a su favor, adecuar el marco normativo colombiano a los estándares de los instrumentos internacionales, disuadir el accionar de los corruptos y la falta de sanción a los actos de corrupción posibilita una percepción de garantía de impunidad que incentiva la comisión de conductas corruptas. No debemos de pronto de ser muy pasivos en esta parte, y cuando nosotros sepamos de posibles actos de corrupción, inmediatamente denunciemos. Incentivar el compromiso de algunos actores diferentes al sector público para enfrentar y romper el accionar corrupto. Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administración pública en general, cerrar los espacios al uso de la contratación como una de las principales actividades usadas para apropiarse de los recursos públicos, impulsar a través de la Comisión Nacional de Moralización y de la Comisión Ciudadana el desarrollo de acciones coordinadas entre todas las ramas del poder público en el nivel nacional y territorial, sector privado y la sociedad. Estos actos de corrupción no solamente se dan en el sector público, en el sector privado también se puede dar, y también van a ser investigados por los mismos órganos de control que tiene el Estado. La ley 1474 define la corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, prácticas consistentes en la utilización de las funciones y medios de aquellos en provecho económico de otra índole de sus gestores. Esto es una definición del diccionario de la RAE. Como les decía anteriormente, nosotros no podemos abusar de nuestra función, de nuestro cargo que tenemos, para propiciar espacios para que los dineros públicos sean trasladados a otras instancias donde no deberían de estar allí. Cuando nosotros nos damos cuenta y estamos callando con lo que estamos viendo, nos estamos convirtiendo entonces en autores partícipes por el silencio que estamos guardando. Cuando un servidor público transgrede la norma por acción o omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos o por extralimitación de sus funciones, se imponen las acciones disciplinarias, ya que con sus comportamientos ponen en riesgo el normal funcionamiento de las entidades públicas. Estamos hablando de las acciones por omitir cuando tenemos conocimiento de actos de corrupción o cualquier otro hecho que posiblemente incurra en una falta disciplinaria por parte de un servidor público, o cuando estamos yendo más allá de lo que nos corresponde. Estamos hablando de hechos, de actuaciones, cuando nos extralimitamos dentro de nuestras funciones. Eso también, el hecho de no ocuparnos de lo que nos corresponde, pero sí vamos a ocuparnos de otras que no tienen nada que ver con lo que nos compete, estaríamos extralimitándonos dentro de nuestras funciones, y eso más adelante podría constituirse en una posible falta disciplinaria, donde, de acuerdo con los resultados y a la etapa probatoria, pueda ser sancionado este servidor público.
El Estatuto Anticorrupción contemplado en la Ley 1474 está conformado por 10 capítulos y 135 artículos. Dentro de los capítulos que tenemos son las medidas administrativas para la lucha contra la corrupción, las medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada, las disciplinarias para la lucha contra la corrupción, la regulación del lobby o cabildeo, organismos especiales para la lucha contra la corrupción, las políticas institucionales y pedagógicas, las disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública, las medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la lucha contra la corrupción, las oficinas de representación y la audiencia. ¿Qué quiero decir? Que al interior de cada administración debe de haber un manual, debe de haber una norma, debe de haber un reglamento de qué manera nosotros vamos a combatir esa corrupción. De esa misma manera, como se establece un manual con base en la misma ley 1474, también se deben establecer cuáles son esas penas para aquellas personas en que incurran en estos actos de corrupción. Fuera de la acción penal, entonces también viene la acción disciplinaria. Si estamos hablando de establecimientos públicos, en cada uno de ellos debe haber una oficina de control interno disciplinario. En el evento de que no lo haya, entonces ya sería competencia directa de la Procuraduría Regional a la que pertenezca este establecimiento público. Debe haber unos organismos especiales para la lucha contra la corrupción. Dentro de esos organismos especiales tenemos la Presidencia de la República, que debe de estar realizando acciones en cada uno de los despachos adscritos con el fin de que no se den actos de corrupción. Según el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, los indicadores le están diciendo que entre los años 2008 y 2018 se identificó 3.902 sanciones penales vinculadas a delitos asociados con corrupción. De esos 3.902, el 87.1% relacionado con delitos contra la administración pública, seguido por el 11.2% que corresponde a delitos contra el orden económico y social y el 1.7% delitos contra los mecanismos de participación ciudadana. O sea, ¿qué queremos decir? Que los delitos contra la administración pública está elevadísimo. Estamos hablando de estadísticas de 10 años, del 2008 al 2018. Cada día son más las personas condenadas por actos de corrupción. Se han detectado 22.962 sanciones disciplinarias entre los años 2008 y 2017, con un promedio anual de 2.292 sanciones disciplinarias. El 48.5% de las sanciones fueron graves, el 38.7% gravísimas y el 12.4% leves. Las sanciones disciplinarias de tipo grave y gravísima tienen una tendencia creciente en el periodo del 2013 al 2017. Asimismo, se ha determinado que Bogotá con el 19.7%, Antioquia con el 12.2%, Valle del Cauca con el 7.9%, Santander y Cundinamarca son los 5 territorios en los que más se han impuesto sanciones disciplinarias. Tenemos que eso es una representación donde se hace que el Estado es un felino, es un gato, es un peludo, y está rodeado de unos ratones donde le están sacando su respectiva tajada de queso representado en dinero. El decreto 4485 del 2009 aclara la importancia de la administración del riesgo en el sistema de la calidad en las entidades. Entonces, las oficinas, los macroprocesos de calidad deben tener dentro de sus tareas precisamente realizar actividades, realizar entrevistas, realizar todo lo tendiente a qué actos de corrupción estamos nosotros, cuáles son esos riesgos donde nos podemos ver más adelante, donde no podamos incurrir en este tipo, porque lo más seguro es que cuando hay una denuncia por actos de corrupción,
inmediatamente la Procuraduría, cuando ingresa, va a pedir la separación del cargo temporalmente o provisionalmente de ese servidor público. La Fiscalía, por su parte, va a hacer sus investigaciones y puede haber una condena, puede haber una casa por cárcel, una privación de la libertad, y por su parte la Contraloría, en el evento de que se pueda aprobar, lo va a declarar penal, fiscalmente responsable, y de allí se derivan las consecuencias graves. ¿Cuáles serían? Una acción de repetición. ¿Qué quiero decir? Cuando el servidor público se demuestre que se quedó con dineros que no son, que no le corresponden, que son del Estado, inmediatamente esa misma entidad estatal tiene que iniciar una acción de repetición en contra de ese servidor público con el fin de que haga devolución de todos los dineros con los cuales se pudo haber incurrido en ese tipo de actos. La Ley 1474 del 2011, en el artículo 73, establece un plan anticorrupción y de atención al ciudadano que deben elaborar igualmente todas las entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar estos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El decreto 2641 del 2012 establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dentro de estas estrategias se encuentran los mapas de riesgos relacionados con posibles actos de corrupción. Y es así como este decreto establece en su artículo 7º que las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su plan anticorrupción y de atención al ciudadano a más tardar al 31 de enero de cada año. Para el año de 2013 se tenía un plazo hasta el 30 de abril para su publicación. ¿Quiénes son sujetos disciplinares? De conformidad con la Ley 734 del 2002, en su artículo 25 establece quiénes son los sujetos disciplinarios, o sea, a quienes se les puede investigar. No todas las personas pueden ser investigadas disciplinariamente, la ley trae sus propias excepciones. Dentro de estos sujetos disciplinarios hablamos de los servidores públicos. ¿Quiénes son los servidores públicos? Aquellos que se encuentren vinculados con una administración. Si este servidor público ya goza del beneficio de pensión o de jubilación, puede ser investigado disciplinariamente, y esa es una de las excepciones donde su pensión de jubilación puede ser embargada cuando dentro de un proceso disciplinario se demuestre que es el responsable de unas faltas en las que pudo haber incurrido en el momento en que se encontraba activo dentro de ese establecimiento público. También los particulares. De esos particulares podemos hablar aquellos que ejercen labores de interventoría en los contratos estatales. Aquellos particulares también que ejerzan funciones públicas, los que presten servicios públicos a cargo del Estado y los que administren recursos de este. Estamos hablando de particulares. Y también son sujetos disciplinables los indígenas que ejerzan funciones públicas o administren recursos del Estado. ¿Es sujeto disciplinable una persona jurídica? La norma establece que las personas jurídicas tienen responsabilidad disciplinaria y que ésta es exigible al representante legal o de los miembros de la junta directiva, entendiendo esta responsabilidad que la falta es imputable por el incumplimiento de deberes funcionales establecido en la sentencia de la Corte Constitucional número 084 del 2013. Entonces, una persona jurídica debe tener un representante legal, y ese representante legal, sobre esa persona es donde recaería todo las investigaciones, sea de orden penal, disciplinario o fiscal, por cuenta de cada uno de estos entes, y deberá responder en el evento de que se le prueben hechos de corrupción con la acción de repetición, devolución de todos los dineros. ¿Qué modificaciones trajo el Estatuto Anticorrupción en materia disciplinaria? En este momento está vigente la Ley 1434 del 2002. También se encuentra
se expidió la ley 1952 del año 2019, que es el nuevo Código Único Disciplinario. Ese nuevo Código Único Disciplinario vino a modificar parcialmente el Estatuto Anticorrupción establecido en la 1474 y totalmente la Ley 734 del 2002. Dentro de esta nueva legislación que estamos hablando de la Ley 1952, ya se viene la implementación del proceso de la oralidad en las investigaciones disciplinarias. Con respecto a los términos de las investigaciones, también hay unas modificaciones muy grandes. Estamos hablando de 6 meses y 3 meses respectivamente para la indagación preliminar y para la investigación disciplinaria. Cuando son actos de corrupción, estos términos, por decisión de la misma ley, se amplían hasta 12 meses y 18 meses. Son sujetos disciplinables los interventores, son sujetos disciplinables y como falta gravísima el que estos no exijan la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal o los exigidos por las normas técnicas obligatorias por la entidad o certificar de recibir la satisfacción cuando la obra no ha sido ejecutada a cabalidad. Estamos hablando en los contratos, en la contratación pública de cada entidad del Estado. Debe de haber un interventor y ese interventor es el que debe de velar porque los recursos públicos se inviertan y se utilicen de manera correcta y adecuada para los fines para los cuales se expidió esa licitación o se dio ese contrato. Por otra parte, el Estado, cuando estamos hablando de contratación, debe de tener fuera del interventor un supervisor y este supervisor es el que va a hacer, el que va a vigilar que esos recursos que están saliendo de esa administración pública se estén invirtiendo y se estén manejando de manera adecuada. Entonces, no podemos nosotros confundir las funciones del interventor con las funciones del supervisor. El interventor es una tercera persona que va a mediar entre el Estado y el contratante y el contratista. Contratante es el Estado, contratista puede ser el mismo Estado, puede ser un particular, y es el que va a verificar que los dineros, que todo se esté de acuerdo a los pliegos de condiciones, que todo se haya dado como se había programado, a las fichas técnicas. Por su parte, el supervisor es el que es un funcionario de parte de la administración, quien va a ejercer también una vigilancia rigurosa sobre ese contrato con el fin de que no haya desvío injustificado de los recursos públicos. Las responsabilidades de la interventoría son sancionadas como falta gravísima. Dentro de estas faltas gravísimas se tiene como la destitución y la inhabilidad. De acuerdo con la ley 734 tenemos inhabilidades que operan entre 10 y 20 años. Con la nueva legislación, estas inhabilidades, la establecida en la 1952, estas inhabilidades fueron reducidas hasta 10 años. Cobijaría a muchos funcionarios o personas que fueron destituidas e inhabilitadas cuando ya han pasado más de 10 años, automáticamente pueden volver a la vida pública. Eso sería una de las modificaciones que se estarían haciendo en la ley 1952. En otras palabras, se considera falta gravísima por parte del interventor las establecidas en el artículo 48, que son faltas gravísimas, es un artículo, son una falta, son unas causales que están taxativas. Cuando estamos hablando taxativas es que nosotros vamos directamente al artículo 48 de la ley 734 y nos va a decir en qué momento podemos nosotros estar incurriendo en una falta gravísima. Si de acuerdo con nuestros actos no estamos tipificando, no estamos encontrando la supuesta falta dentro de esas causales, dentro de esos numerales del artículo, entonces no estamos incurriendo en una falta gravísima, pero sí puede estar contemplada dentro de una falta grave o dentro de una falta leve. Y esas son las establecidas en el artículo 34 y en el artículo 35, que son los deberes y los derechos y prohibiciones del servidor público.
A partir de la nueva ley disciplinaria que establecía en la ley 1952, en su artículo 54, numeral 7, establece como falta gravísima omitir el supervisor o el interventor el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se presente el incumplimiento. En muchas administraciones, a través de diferentes medios, la televisión, la radio, la prensa, se establece que hay entidades donde utilizan los recursos del Estado y todos los contratos quedan a medio avanzar, o sea, se acaban los recursos y no terminan las obras. Aquí en este momento es donde los entes de control, por una parte, van a investigar al representante legal, si estamos hablando del Estado, de ese contrato, quién fue el interventor que permitió que autorizó que los dineros fueran destinados, no vigiló la inversión de esos recursos públicos y no se pudieron entregar a satisfacción todo lo que se había contratado. ¿Qué prohibición trae consigo? Una prohibición de represalias donde se considera como falta gravísima el hecho que se acose laboralmente al servidor público que haya denunciado actos de corrupción. Cuando un servidor público ha denunciado actos de corrupción, inmediatamente puede haber una retaliación por parte de la misma administración y es el acoso a que pueden ser expuestos estos funcionarios. Entonces ya nos estaríamos introduciendo en la ley 1010 del 2006, que es la que reglamenta el acoso laboral. La responsabilidad por actos de corrupción con respecto a la parte disciplinaria incorpora nuevas faltas y prohibiciones. Tenemos la puerta giratoria en el artículo 3, que es la prohibición para que servidores públicos gestionen intereses privados, prestar servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con funciones propias del cargo hasta por el término de 2 años después de dejar el cargo. O sea que hay una inhabilidad con ese servidor público para que más adelante pueda tener un contrato con esa misma administración. Prohibición de represalias establecidas en el artículo 43 y está considerado como falta gravísima. Cometer con ocasión de sus funciones o excediéndolas, realizar actos arbitrarios e injustificados contra el servidor público y que haya denunciado hechos de corrupción. Aquí vuelvo y repito, nos estamos metiendo entonces ya dentro del entorno de la ley 1010, que es del acoso laboral. Medidas disciplinarias contempladas como faltas gravísimas. Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la ley 1010, cometer directa o indirectamente con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupción. Cuando nosotros nos atrevemos a realizar estos hechos de corrupción, tenemos primero que hablar de una presunción y con las evidencias. Nosotros no podemos iniciar acciones en contra de unos hechos sin tener unas pruebas, sin tener unas evidencias. Que se habla, que se murmura, pero lo primero que tenemos que hacer es obtener esas evidencias para poder verificar que realmente lo que ha sido denunciado constituyen actos de corrupción. ¿Cómo se notifican estos procesos? Con base en la nueva ley del Código Disciplinario del 2019, la que entra en vigencia en el 2021, tendrá un inciso segundo, el cual quedará así. Se notificarán los autos de cierre de investigación y el que ordena el traslado para alegatos de conclusión. ¿Qué es el cierre de investigación y qué son los alegatos de conclusión dentro de un proceso disciplinario? El cierre de investigación es cuando el funcionario investigador, el profesional
ha recaudado todas las pruebas y cree que con esas pruebas que recaudó es más que suficiente para elevarle a ese servidor público pliego de cargos. Y los alegatos de conclusión en la ley 734 se daban una vez, es una facultad, es un derecho que se le da a la persona que está siendo investigado con el fin de que presente, de que convenza a ese operador disciplinario de que con los actos, con las pruebas que tiene, no son suficientes para que pueda ser sancionado a través de un proceso disciplinario. Con la nueva ley 1952, este cierre de investigación y los alegatos de conclusión cambiaron totalmente. Antes de que se eleve el pliego de cargos, debe de cerrarse la investigación, o sea que no se van a recibir más pruebas y se le da la facultad a ese presunto investigado para que presente un escrito que se llama alegatos de conclusión. Allí va a convencer a ese funcionario investigador de que no es el responsable de la falta por la cual está siendo investigado. Esa es una de las modificaciones grandes que trae la ley 1952 con respecto al cierre de investigación y los alegatos. Y la notificación se hará conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil. Estamos en una época padeciendo una época de pandemias. Siempre se hace de manera física, se hace llamar, viene la persona que está siendo investigada y una vez ha sido investigada, esta persona se entera de todo el proceso que se le está adelantando, tiene derecho a obtener copias de toda la actuación. Ahora, ya todas las notificaciones van a ser de manera electrónica. Lo primero que vamos a hacer es escribirle a ese funcionario que va a ser investigado que por favor nos dé un correo a través del cual nosotros le podamos enviar todo lo que se está llevando dentro de ese proceso y de esta manera poder obtener copias, escanear de todo lo que esta persona investigada considere que debe de tener. Y de esta misma manera, a través de estos correos, es que se van a realizar ya las audiencias de carácter virtual. Delitos que castigará el Estatuto Anticorrupción. Si estamos hablando del sector privado, quien prometa, ofrezca o conceda cualquier beneficio no justificado. Estamos hablando de directivos, administradores, empleados, asesores en sociedades, asociaciones y fundaciones de conformidad con la acción penal, tiene de 4 a 8 años y una multa de 10 y 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Cuando estamos hablando de la administración desleal, quien disponga deslealmente de los bienes de la sociedad, quienes, las mismas personas, directivos, socios, administradores, empleados, asesores en sociedades, también tienen una penalidad de 4 a 8 años y tienen unas multas. La utilización indebida de información, sacar provecho para sí o para un tercero y hacer uso indebido de información para las mismas personas, directivos, empleados, asesores, miembros de junta, órganos de administración, penalmente pueden ser condenados y también pueden ser multados. La utilización indebida de información. Con respecto a esto, tenemos que tener mucha reserva con lo que nosotros estemos adelantando al interior de nuestras funciones. En materia disciplinaria, la reserva legal va hasta que se le notifica a esa persona que está siendo investigada del pliego de cargos. A partir de ese momento se levanta la reserva y solamente el quejoso y la Procuraduría como ente preferente puede solicitar copia de todo lo que se le esté adelantando a ese funcionario público. Cualquier persona no tiene acceso a un proceso disciplinario así se haya levantado esa reserva, porque si no tiene la calidad de quejoso no se le puede dar. Solamente por información o a través de un derecho de petición se puede decir si esa persona fue sancionada o no, qué tipo de faltas, qué tipo de sanción, hasta ahí podríamos llegar la reserva sumaria. Con respecto a la evasión fiscal, incumplir con la entrega de las rentas que legalmente le corresponden a los servidores de salud y de educación. ¿Quiénes son los responsables? El concesionario, el representante legal, el administrador, el empresario autorizado en salud y educación.
Omisión del control en el sector de la salud, ocultar un acto de corrupción y omitir el cumplimiento de los mecanismos de control. ¿Quiénes son los responsables? El empleado y el director. En entidades vigiladas por la Superintendencia de Salud. Aquí estamos hablando de penas en las que puede incurrir de conformidad con la ley 599 del 2000, Código de Procedimiento Penal y Código Penal. Tráfico de influencias de particular. Ejercer indebidamente influencias sobre un servidor público con el fin de obtener cualquier beneficio. ¿Quiénes? Los particulares, a servidores públicos. Cuando estamos incurriendo en un delito que es el cohecho, con el fin de pasar dinero debajo de la mesa para que puedan ser admitidos o puedan ser vinculados en determinados casos. La responsabilidad de los revisores fiscales en los actos de corrupción no aplica el secreto profesional. El no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal los actos de corrupción es incurrir en delito. O sea, estamos haciendo partícipes, estamos haciendo, conociendo y no denunciando, estamos incurriendo en el mismo delito. Las medidas administrativas y nuevos organismos o instancias especiales para luchar contra la corrupción. Tenemos la acción de repetición, que es cuando ese servidor público ha sido condenado y se le inicia este proceso con el fin de que haga devolución de los dineros con los cuales se pretendía adelantar otro tipo de actividades. Las oficinas de control interno deben de estar muy atentas porque esa acción de repetición se hace a través de un comité y es allí donde se va a demostrar si ese servidor público actuó dolosamente, quiere decir con intención de apropiarse de esos recursos, y en este momento entonces ya operaría la acción de repetición. El plan anticorrupción y los mecanismos de atención al ciudadano. Tenemos que tener muy claro esos mecanismos de atención al ciudadano, de qué manera vamos a resolver. Tenemos las PQRs en cada institución donde deben de estar en una página. La pedagogía de competencias ciudadanas, la divulgación de campañas institucionales de prevención de la corrupción, la Comisión Nacional de Moralización, la Comisión Ciudadana y el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción. Estos son los organismos y las medidas que se pueden implementar fuera de los entes de control para aquellas personas que puedan incurrir en actos de corrupción. Van a estar vigiladas. La acción de repetición contemplada en la Ley 678, que señala que de no iniciarse la acción de repetición por la entidad facultada, podrá ejercerla el Ministerio de Justicia y del Derecho, Dirección de Defensa Judicial. O sea que cualquier persona que considere que se debe iniciar una acción de repetición debe haber un comité, determinarse, evaluarse si esta persona que incurrió en unos gastos injustificados debe hacer devolución de los mismos o no. El Plan Anticorrupción y mecanismos de atención al ciudadano establecidos en el artículo 73, toda entidad, sea del orden nacional, departamental o municipal, deberá anualmente crear una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. Debe contener un mapa de riesgos de corrupción, unas medidas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar esa atención al ciudadano. Ese programa presidencial es definido a través de una metodología que parte de la misma presidencia. Tenemos la procedencia de la revocatoria cuando un funcionario, un servidor público ha sido sancionado. No solamente las sanciones pueden ser revocadas. Cuando estoy hablando revocadas, quiero decir que pueden ser anuladas, y no solo las sanciones, sino los autos de archivo. Cuando se adelanta una investigación, siempre tiene que dar un resultado, o es sancionado ese servidor público o por el contrario ha sido exonerado. Cuando ha sido exonerado, se le debe notificar al quejoso, quien tiene un término para que interponga el recurso y aporte o manifieste su inconformidad con respecto a ese auto de archivo. Cuando los funcionarios públicos, los operadores disciplinarios dictan actos de archivos porque tienen la certeza de que ese servidor público no incurrió en conductas
que puedan constituir una falta disciplinaria. De todas formas, se le da la comunicación, se le participa, se le invita a ese quejoso con el fin de que intervenga a través de, con base en ese auto de archivo, y ya le corresponde a una segunda instancia determinar si le asiste razón al operador disciplinario que dictó ese auto de archivo o por el contrario lo puede revocar y puede ordenar a ese funcionario de que se continúe con la investigación disciplinaria. Cuando estamos hablando de expresiones, cuando ustedes miren una normatividad, aparezcan las expresiones subrayadas de exequibles por la Corte Constitucional. Estamos hablando de que tienen aplicación, o sea, no han sido derogadas. El parágrafo primero, cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyan violaciones al derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, procede la revocatoria del fallo absolutorio y el archivo de la actuación por parte del Procurador General de la Nación de oficio o a petición del quejoso que tenga la calidad de víctima o perjudicado. Y el plazo para proceder a la revocatoria será de 3 meses calendarios, o sea, una vez le he notificado tanto a la persona que ha sido investigada de que se le archivó eso, el quejoso tiene 3 meses para que presente la solicitud de revocatoria de ese auto de archivo. La competencia. De conformidad con la nueva ley disciplinaria, los fallos sancionatorios y los autos de archivo podrán ser revocados por el funcionario que los hubiere preferido o por el superior funcionario. Estamos hablando de una segunda instancia. El Procurador General podrá revocar de oficio los fallos sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio en este último evento cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyan violaciones de derecho internacional, de derechos humanos y el derecho humanitario expedido por cualquier funcionario de la Procuraduría o autoridad disciplinaria o asumir directamente el conocimiento de la petición de revocatoria cuando lo considere necesario, caso en el cual proferirá la decisión correspondiente. Esto fue una sentencia expedida por la Corte Constitucional, donde la consideró a través de esta sentencia número 306, declarada exequible, sea aplicable para todas las personas. La responsabilidad por actos de corrupción con respecto a la parte fiscal. Tenemos la ley 610 del 2000, que establece que se debe iniciar el proceso verbal donde se va a determinar una responsabilidad fiscal. Ese proceso verbal está a través de la oralidad. Las etapas son el acto de apertura de imputación, donde se va a demostrar la existencia del daño, se compromete la responsabilidad del gestor fiscal. Gestor fiscal es aquel que administra recursos, ordenadores del gasto. Tiene una audiencia de descargos, que es el derecho de, en esa audiencia de descargos, la persona que está siendo investigada tiene derecho a la defensa, tiene derecho a estar asistido de un abogado, a presentar unos descargos, esos descargos, demostrarle a ese ente de que no es responsable de la falta que se le está adjudicando, se le está imputando, tiene derecho también a rendir una versión libre y debe de aportar las pruebas con las cuales está desvirtuando todo lo que ese ente lo está acusando. Y por último viene una audiencia de decisión donde estamos hablando de unos alegatos de conclusión. Debe haber un fallo o una sentencia que debe ser motivado. Cuando estamos hablando de motivado, quiero decir que se sanciona a un funcionario y se le está diciendo por qué y con base en qué pruebas. Y por último, debe haber unos recursos, que es garantizando el debido proceso y una doble instancia. Esa persona que ha sido investigada tiene derecho a presentar recursos. Si es una decisión final, es un fallo sancionatorio, tiene derecho al recurso de apelación. Ese recurso ya va a conocer el inmediato superior de ese funcionario que esté realizando ese proceso. Con respecto a las medidas en contratación estatal, modificación en todo el régimen en contratación estatal, tenemos la parte disciplinaria con respecto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En la parte penal, acuerdos restrictivos de la competencia, y en la parte administrativa, medidas sobre interventoría y supervisión, maduración de proyectos, principio de planeación, manejo de anticipos, contratos interadministrativos
y contratación de mínima cuantía, cuando no se requieren procesos de licitación, sino que el ordenador del gasto, de acuerdo con las invitaciones que haga, puede direccionar esa contratación y de acuerdo a la mejor oferta es donde se debe hacer la respectiva adjudicación. Volviendo a la causal de revocación de las decisiones, entonces los actos de archivo y el fallo absolutorio son revocables, o sea, se pueden devolver cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deba fundarse. Cuando se archiva una investigación donde habían pruebas para poder investigar e imputarle cargos a un servidor público. O por el contrario, cuando se sanciona a un servidor público sin una prueba que efectivamente determine que ese funcionario sí fue merecedor de reproche disciplinario. Los medios de prueba son los mismos establecidos en la ley. Tenemos la confesión cuando el servidor público dice sí, yo incurrí en determinadas conductas, o tenemos el testimonio de las personas que se enteraron de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Tenemos la peritación, que es una inspección o visita especial que realizan los mismos funcionarios investigadores o se pueden apoyar en técnicos para que puedan realizar la verificación, los documentos y cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico. Todo esto se aplicará con base en la ley 600 del 2000 en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario. Aquí ya tenemos las pruebas trasladadas. Si nosotros tenemos conocimiento, el funcionario investigador tiene conocimiento que fuera de la investigación disciplinaria se están llevando procesos penales, se le puede solicitar al fiscal que remita copia de las pruebas que tiene para hacerlas valer dentro de ese proceso disciplinario, de ahí donde estamos hablando de pruebas trasladadas. Lo mismo puede hacer la Procuraduría General, la Contraloría, con base en todas las investigaciones que se estén adelantando contra ese funcionario. El término de la investigación disciplinaria, con base en la ley 734, estamos hablando de 12 meses. Con base en la ley 1952, va a ser de 6 meses. Podrá ser ampliada hasta 12 meses y hasta 18 meses cuando estemos hablando de faltas gravísimas. Y podrá aumentarse en una tercera parte cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a 2 o más inculpados. ¿Qué es lo que se pretende? Realizar ese proceso en el menor tiempo posible con el fin de no causar dilaciones dentro del mismo proceso y que pueda llevarnos tener a una persona atado a una investigación sin ninguna justificación. El cierre de investigación, ya lo habíamos visto al inicio de esta charla, cuando el funcionario ya tiene recaudada todas las pruebas y cree que con lo que ha evacuado, con lo que ha recogido, puede imputarle cargos o por el contrario, puede proceder al archivo de la investigación. Se habla de unos términos que no puede superar los 15 días hábiles para poder hacer la evaluación con base en el material recaudado. El término probatorio, derogado a partir del 28 de mayo, o sea que el 1 de junio entra en vigencia la nueva ley disciplinaria contemplada en la ley 1952 y quedará así: vencido el término señalado del artículo 166, el funcionario competente resolverá sobre las nulidades propuestas y ordenará la práctica de las pruebas que hubieran sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. El traslado de alegatos de conclusión son de 10 días. El término para fallar, una vez haya recaudado todo el material, se haya dado respuesta al pliego de cargos, se le haya dado la oportunidad para presentar los alegatos de conclusión, es de 20 días hábiles siguiente al vencimiento de estos términos. Con base en la nueva ley 1952, ya el proceso disciplinario todo va a ser verbal, se va a implementar la oralidad. A partir del 1 de junio todas las investigaciones van a ser prácticamente virtuales.
donde se va en una audiencia o en dos audiencias se va a poder evacuar toda una investigación de tipo disciplinario. Tenemos ya el procedimiento verbal, es demasiado dispendioso. Por lo regular, una investigación, de acuerdo con la nueva ley, una indagación preliminar que tiene un término de 3 meses, dentro de esos 3 meses ya tenemos que a través de la oralidad determinar si ese servidor público va a ser o no responsable, debe estar asistido por un abogado y se establecen los términos reglamentarios. La procedencia del procedimiento disciplinario está reglamentada por el Procurador General y la Ley 1952 del 2019, que tendrá un segundo inciso. El Procurador General también podrá aplicar este procedimiento especial para los casos en que su competencia para disciplinar sea en única instancia. O sea, hay procesos de primera instancia y de única instancia. Única instancia solamente es competencia de las procuradurías. Muchas gracias por su atención. Doctora, muchas gracias. Muy importante todo lo que nos dijo. Quien tenga alguna duda, alguna inquietud, con el mayor de los gustos, estamos prestos para servirle. La Oficina de Control Disciplinarios, al igual que todos sus integrantes, son profesionales idóneos con el fin de evacuar cada uno de los interrogantes que ustedes tengan. Doctora Sandra, pues de acuerdo con lo que estamos viendo, creo que no hay preguntas ni en el chat, ni tampoco han abierto los micrófonos para realizar preguntas. Doctora, muchas gracias por todo su apoyo en este proceso de capacitación institucional. Para todos ustedes, antes de que se me retiren, mañana a las 9:30 tendremos un recorrido por el nuevo portal institucional con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Esperamos contar con la asistencia de todos ustedes. De nuevo, muchas gracias y feliz día para todos. Muchas gracias a ustedes, muy amables.